Somos un grupo de estudiantes del Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peñacelli. Pertenecemos al segundo curso de Bachillerato General Unificado Paralelo D. Nuestro grupo está integrado por Jennifer Córdoba, Hans Delgado, Mateo Ichao, Miguel Macas y mi persona, Doménica Granda, quienes realizaremos un video como proyecto en el segundo parcial, guiado por la doctora Lourdes Moncayo, titulado Legado colonial a nuestra identidad, educación, cultura y sociedad. El propósito de este video es explicar los rasgos culturales coloniales que han sido heredados y persisten en nuestras costumbres, educación, tradiciones y vida en sociedad. Considero que para poder adentrarnos en el tema es importante dar a conocer algunos significados de palabras o términos, entre ellos, legado. Conjunto de ideas, cosas o tradiciones que se transmitirán de una generación a otra. Legado cultural, relacionado con el arte, el intelecto y la educación, mediante el cual se le deja a una o varias personas bienes materiales o inmateriales, relacionados con música, obras de arte, textos, etc. Legado educativo, el destinado a que el legatario logre, a costa de la herencia, el aprendizaje de un oficio o efectúe los estudios para ejercer una profesión, especialmente las que conceden un título académico. Legado social. En este caso son las ideas que serán transmitidas por medios de historias o similares a las generaciones descendientes. Un ejemplo de estos son religiones, tradiciones, leyendas, ideas, etc. Tras conocer estos significados importantes para poder entender de una mejor manera lo que expondremos en nuestro proyecto de historia. Importancia de las costumbres ancestrales. Una de las tradiciones más arraigadas y vigentes en algunas regiones de la nación es la fiesta de la siembra, la cual se festeja en octubre para agradecer la Mama Tierra o Pachamama y bendecir las semillas una vez que se preparan los terrenos y parcelas anterior a la plantación. El secreto de los Andes. La diversidad biológica que le regala su localización en la misma línea del Ecuador, o sea en la cordillera de los Andes, la altitud y la exuberante actividad volcánica se combinan con cultura indígena que se remonta al lapso inca y un legado colonial español encabezado por su capital Quito. Ha sido este sendero donde los jesuitas fundaron su primordial templo, una obra maestra del barroco colonial levantado como roca del Pichincha. El legado de José Joaquín de Olmedo. José Joaquín de Olmedo fue un grande artista que repartió el arte barroco sobre todo el Ecuador. Fue uno de los personajes emblemáticos en este proceso emancipador. Actualmente, su lugar en el que se firmó el Tratado de la Virginidad, el cual buscaba situar fin al régimen de Juan José Flores y buscar el bienestar a los conflictos armados. Sirve como museo donde se crea su historia. Existe una figura de Olmedo ubicada en Guayaquil en la que reposa una placa de la leyenda de Riobamba y Guayaquil a José Joaquín de Olmedo. Gracias. Mi nombre es Mateo Chao y voy a hablar sobre Quito, una ciudad con legado colonial. Quito es la primera metrópoli en ser declarada Patrimonio Cultural de la Raza Humana por la Organización para la Enseñanza, la Ciencia y la Cultura de los Países Unidos, UNESCO, gracias a su valor mundial sobresaliente. Consolidan a Quito como un destino indispensable que conjuga historia y modernidad e invita a los turistas de todo el planeta a vivir este patrimonio cultural que pertenece a toda la raza humana. El 8 de septiembre se cumplirá un año más del reconocimiento a Quito como primera metrópoli en ser declarada Patrimonio Cultural de la Raza Humana por la UNESCO. Quito es además la metrópoli latinoamericana que más recursos destina a defender su patrimonio cultural tangible e intangible. Otros imperdibles en el recorrido por la narración de este primer patrimonio cultural de la raza humana son el Templo La Compañía, obra cumbre del barroco en América, la Plaza Grande, núcleo de relevantes gestas históricas, locales y del territorio, y el complejo religioso de San Francisco. Dichos reconocimientos consolidan a Quito como un destino indispensable que conjuga historia y modernidad e invita a los turistas de todo el planeta a vivir este patrimonio cultural. El siguiente tema es el mestizaje, el legado de la conquista. Se hace ya 15 años y busca destacar el nombre del guerrero inca Rumiñahui como uno de los defensores de la metrópoli hasta el día de la conquista de España.
El cronista de la localidad, Juan Tranquilidad y Miño, dice que la fiesta merece una renovada orientación social y cultural, por ser un periodo en el cual los pobladores unen su identidad con la metrópoli a partir de diversas experiencias. Este programa, conforme el dirigente, es un proceso de cuestionamiento a las fiestas que celebra la Fundación, que busca evidenciar la narración de esta urbe que, según él, es milenaria. Según Diabloma, al Quito Raimi asisten 6.000 personas que, también de gozar la canción urbana, coinciden en que se debería celebrar la resistencia del poblado de Quito a la llegada de la conquista de España. También se enfatiza en que Quito ha sido la metrópoli más poblada y preferida por los españoles en la era colonial. Y el cronista de la localidad dice que la fiesta no puede agotarse en la exaltación de un elaborado de conquista. El siguiente tema es la identidad nacional ecuatoriana entre límites externos y internos. En el entorno de la construcción de la identidad nacional ecuatoriana, la historia asume el papel de reglamentar la memoria y el olvido para valorizar los aspectos propios de la sociedad y por distinguirla de las demás naciones, en concreto de Perú, o sea, recomienda una representación del pasado finalizada al control del presente. Muchas gracias. Una de las trampas del quehacer histórico es apelar al uso de las generalidades. Tal es la situación de lo cual frecuenta denominarse la herencia colonial o el legado colonial. En este caso, se frecuentaliza localizar a la economía, así como las construcciones sociales y mentales. El legado colonial. Los criollos no son las víctimas de las reformas borbónicas, como frecuenta decirse, sino que son un conjunto social que formó gran parte de las construcciones de explotación y discriminación colonial. Identidad cultural latinoamericana. En el mundo global del siglo XXI, el discurso del pensamiento único se ha caracterizado por realzar el empirismo y sustituir a la reflexión filosófica y política por un pensamiento paradigmático, conservador y acrítico. Recuperar entonces el pensamiento crítico social latinoamericano es actualmente una cuestión impostergable de las ciencias sociales en América Latina. José Martín y Luis Villoro, los significativos aportes del pensamiento de uno y otro se evidencian justamente por sus reflexiones sobre la identidad, la cultura, el Estado y la liberación en América Latina, lo que resulta de una importancia central y actual en la era de la globalización cultural de las identidades nacionales en el sistema mundial. Identidad y diversidad cultural latinoamericana. La unión de Latinoamérica es vista como un desafío de nuestros propios pueblos. Tiene que aceptar, partiendo de una concepción que supere la perspectiva puramente economista y sea firme en la magnitud humana y solidaria. Al final, se examinan las labores que las universidades debían aceptar para ayudar a hacer realidad aquel reto, como por ejemplo auspiciar estudios e indagaciones interdisciplinarias sobre las modalidades de diseñar un plan latinoamericano de desarrollo humano, endógeno y sustentable, además de ayudar a producir una conciencia integracionista e implantar institutos de estudios latinoamericanos, entre otros puntos. Buenos días, licenciada. Yo les voy a hablar sobre la identidad y diversidad cultural en Latinoamérica. La unión de Latinoamérica es vista como un desafío que nuestros propios pueblos tienen que aceptar, partiendo de una concepción que supere la perspectiva puramente economista y sea firme en la magnitud humana y solidaria. Al final se examinan las labores que las universidades deberían aceptar para ayudar a hacer realidad aquel reto, como por ejemplo auspiciar estudios e integraciones interdisciplinarias sobre las modalidades de diseñar un plan latinoamericano de desarrollo humano, endógeno y sustentable, además de ayudar a producir una conciencia integracionista e implantar institutos de estudios latinoamericanos, entre otros puntos.
ya que en algunos lugares no existen medios de educación ni de otras facilidades que otros lugares sí tienen. La interculturalidad, educación y descolonización. Se debería articular a un plan descolonizador que escape a los planteamientos de recobrar la identidad y el legado propio, ya que estas ideas reducen la cultura al objetivo conceptual, obviando el plano mítico simbólico. Entonces debemos descolonizar lo cual éramos, quienes somos y el modo de constituirnos, lo cual nos lleva como deber a repensar la enseñanza y su magnitud civilizadora. La historia colonial, un balance, una categorización más fina, nos llevaría a distinguir más los temas ciertos en siglos distantes, como ambos artículos sobre discursos religiosos católicos, uno del siglo XVI y otro de principios del siglo XIX, a diferenciar entre actores y conjuntos sociales estudiados. Gracias.